El silencio de quien realmente está construyendo. Hay un dolor que casi nadie ve. Es el dolor de intentar explicar un sueño que aún no se ha concretado. De tratar de poner en palabras algo que todavía está formándose dentro de ti. Como si hablar acelerara el proceso, pero solo lo retrasa. Y duele. Porque, por más que intentes convencer al otro, y quizás incluso a ti mismo, de que estás en el camino, algo dentro sabe. Justificar demasiado es una petición velada de permiso para continuar. Es como si el simple hecho de hablar de tus planes sirviera como un alivio momentáneo, un respiro, un engaño. Pero en el fondo, sientes, aún no ha ocurrido. Y lo sé. Hay un deseo profundo ahí dentro. Un deseo escondido, tímido, tal vez hasta avergonzado. El deseo de ser reconocido no por palabras bonitas, sino por resultados. De finalmente ver tu vida hablando por ti. De no tener que pedir más validación, de no repetir 1000 veces que lo vas a lograr. De simplemente mirar alrededor y sentir, lo conseguí, y ni siquiera tuve que avisar. Lo que duele, a veces, no es ni la duda de los demás. Es el cansancio de tratar de explicarte. Es el cansancio de prometerte a ti mismo que ahora sí va a ser. Y darte cuenta que una vez más solo estás contando, y no construyendo. Porque hay un ruido que nadie menciona. Un ruido que ocurre dentro de la cabeza de quien vive anunciando demasiado. Es el ruido interno de promesas hechas al impulso, pero no cumplidas. Es el eco mental de voy a hacerlo, ya casi, es solo un poco más de tiempo, y el tiempo pasa y la energía se hunde. El cerebro, al oír tus palabras, entiende que ya estás realizando. Y entonces, pierde fuerza, se relaja, crea una falsa sensación de progreso. Y ahí, te saboteas sin darte cuenta. Brian Tracy habla de esto. Del poder de mantener las metas en silencio. Porque cuando callas, proteges tu energía de dispersarse. Guardas el poder dentro, como quien sostiene la llama de una vela contra el viento. Stephen R. Covey también dice, la confianza nace de la integridad entre lo que dices y lo que realmente haces. No se trata de callar por orgullo. Es callar para proteger lo que aún está gestándose. Lo que aún está tomando forma. La ciencia también lo confirma. Cuando hablas de algo que aún no has hecho, tu cerebro libera dopamina, como si ya lo hubieras hecho. Y entonces, la motivación se evapora. Hablar puede ser, y muchas veces es, una fuga inconsciente de la ejecución. Es como pintar el boceto antes de hacer el dibujo. Bonito por fuera, vacío por dentro. Y lo peor, cuanto más hablas, más te convences de que estás en camino, cuando en realidad estás detenido. Pero existe una fuerza en el silencio, una frecuencia, un campo energético invisible que se forma cuando dejas de explicarte. Cuando retienes la explicación, tu vibración sube. Sales de la necesidad de convencer y entras en el estado de presencia, de acción, de verdad. Es en ese lugar, donde ya no hay alboroto, que el universo empieza a escuchar de verdad. Porque el universo no responde a las palabras, responde a la coherencia vibracional. Y entonces, quizás la pregunta más honesta que puedas hacerte ahora sea esta. ¿A quién intentas convencer cuando hablas demasiado? Si es a los demás, aún estás atrapado. Si es a ti mismo, quizás todavía no has creído de verdad. Pero cuando crees, callas, sientes, y haces. Porque quien realmente está construyendo, no tiene tiempo para hablar. Tiene urgencia de vivir. El error invisible de justificarse demasiado. Hay algo que la mayoría hacemos, y ni nos damos cuenta. Intentamos explicar lo que sentimos. Intentamos justificar porque aún no lo hemos conseguido. Intentamos convencer al otro, y a nosotros mismos, de que todo está bajo control. Pero toda justificación es una petición silenciosa de aceptación. Es una forma disfrazada de decir, por favor, cree en mí. Y cuanto más explicas, más parece que intentas llenar un espacio que sigue vacío. Porque, en el fondo, todavía no has llegado. Y eso duele. Justificar demasiado es una forma inconsciente de negar ese dolor. Puedes incluso pensar que eres transparente, que solo compartes tus luchas. Pero energéticamente, cada vez que justificas, le dices al mundo, y a tu campo vibracional, que no crees completamente en ti mismo. La justificación vibra escasez, vibra miedo, vibra duda. Es como un perfume de inseguridad que el otro percibe, aunque hables con convicción. Y cuanto más intentas explicar, más te alejas de tu propia esencia. Hay una entrega silenciosa que ocurre cuando hablas demasiado. Una entrega de tu poder. Porque al explicar en exceso, le das a la duda del otro el derecho de validar o invalidar tu proceso. Le quitas de tus manos el control de algo que debería ser exclusivamente tuyo. Y el cerebro, al entrar en ese estado constante de defensa, pierde la capacidad de crear. Gasta energía protegiéndose, justificándose, explicándose, y no queda fuerza para actuar de verdad. Lo que casi nadie dice es esto, hablar de lo que vas a hacer, de lo que casi está listo, de cómo te estás preparando, muchas veces es solo una distracción bien disfrazada. Es una forma sutil de huir del dolor de no estar haciendo. Porque hacer, de verdad, exige presencia, exige entrega, y exige silencio. Un silencio que no es vacío, sino lleno de intención, lleno de foco, lleno de fuerza. Quizás nunca te hayas detenido a darte cuenta, pero intenta observar qué sientes justo después de justificar algo. ¿Sientes alivio? ¿Sientes que escapaste?
¿Sientes que diste una respuesta suficientemente buena para no ser juzgado? Esa sensación es el síntoma. Es la señal de que estás buscando permiso para continuar. Pero el único permiso que necesitas es el tuyo. Y no viene de la palabra. Nace en el silencio. Y crece en la acción. Porque los resultados no necesitan sonido. Existe una autoridad que no grita. Una fuerza que no necesita ser anunciada. Y es la fuerza de los resultados. Aquello que se hizo. Aquello que salió del plano mental y se materializó. Los resultados tienen un lenguaje silencioso. Una vibración que no pide permiso, ni necesita leyenda. Simplemente existen. Y por existir, transforman el ambiente. Los ojos ven, el cuerpo siente. Y nadie cuestiona. Porque lo que es real no necesita justificación. Simplemente es. Existe una frecuencia silenciosa que acompaña a quien realiza. Es una frecuencia de quien no necesita demostrar nada. De quien no habla todo el tiempo porque está demasiado ocupado viviendo el proceso. Esa persona lleva una presencia diferente. Lo percibes. Sin que diga nada, lo sientes. Y esa presencia se construye en el silencio. En la repetición. En la constancia. En el detalle que nadie ve, pero que sostiene todo. Quien vive en el hacer no tiene espacio interno para convencer a nadie. Porque ya no hay nada que convencer. Cuando ya eres, lo que piensen los demás se convierte en ruido de fondo. Los estudios muestran que la mente humana reacciona más profundamente a la acción que a la promesa. Las palabras activan áreas temporales del cerebro. Las acciones activan todo el cuerpo. La emoción, la memoria, la conexión real. Decir que vas a hacer algo puede incluso atraer atención momentánea. Pero hacerlo en silencio, eso marca. Eso transforma. Eso cambia la vibración a tu alrededor. Porque lo que se siente no necesita explicación. Y cuando es verdad, nadie lo olvida. Hay una metáfora que llevo conmigo desde hace años. El sol no anuncia que va a salir. Simplemente aparece. Y cuando aparece, nadie discute. Nadie duda. Todos sienten. Todos perciben. Todos reciben su presencia. El sol es. Y por eso transforma. Tú también puedes ser así. Presencia silenciosa. Fuerza incontestable. Luz que no suplica ser notada. Y cuando llegues a ese lugar, el lugar del hacer, del silencio pleno, de la vibración que construye, vas a notar algo curioso. Ya no hay necesidad de contar. Ya no hay ansiedad por mostrar. Porque todo lo que eres, ya habla por ti. El mundo comienza a escuchar, sin que tengas que decir nada. Cuidado con la espiritualidad performativa. Existe una espiritualidad que es solo discurso, bonita de escuchar, adornada con palabras, llena de afirmaciones fuertes y frases impactantes, pero vacía de coherencia vibracional. Es esa espiritualidad que habla mucho de fe, pero vibra miedo en silencio, que dice confiar, pero vive en control, que declara yo creo, pero por dentro duda. Y esa distancia entre lo que se dice y lo que se vibra crea un ruido espiritual. Un desajuste que el universo siente, porque el universo no responde a la palabra, responde a la frecuencia. Hay mucha gente gritando sobre manifestación, gritando sobre fe, gritando sobre el poder de la mente, pero la manifestación no se grita, se vive, no se fuerza, se encarna. Porque el verdadero poder espiritual no está en la exposición de lo que crees. Está en la profundidad con que vives eso. Está en tu conducta cuando nadie mira. Está en lo que haces con lo que sientes, no en lo que dices que sientes. Hablar de fe sin vibrar fe es un teatro inconsciente. Es una puesta en escena energética. Y a veces ni siquiera es por maldad. Es por desesperación. La persona grita para intentar convencerse, para protegerse del dolor de la duda. Pero no se da cuenta que, cuanto más grita, más se aleja de la conexión real. Porque Dios no responde a la actuación. Dios responde a la entrega silenciosa, a la entrega que no necesita aplauso, solo sentirse. La espiritualidad real es simple, silenciosa, discreta, no se exhibe, transborda. Y cuando transborda, transforma, sin marketing, sin ruido, solo con presencia. Y esa presencia no necesita decir, soy espiritual. Lo es. Y por ser, toca, cura, inspira. Cambia el ambiente sin esfuerzo, sin pedir espacio, sin alzar la voz. Por eso, cuanto más hablas de tu espiritualidad, más debes preguntarte, ¿qué estoy intentando demostrar? Porque quien vive en comunión con lo sagrado no necesita hablar. Su energía revela, su mirada revela, su paz revela, y a veces, su silencio revela todo. El secreto de la vibración contenida. Existe una fuerza que no hace ruido, una energía que no se mueve hacia afuera, sino que se acumula por dentro. Es la vibración contenida. Esa que sientes cuando dejas de hablar, de justificar, de apresurarte a mostrar. Y comienzas, en silencio, a construir. La vibración contenida no es represión, no es negación, es potencia guardada. Es como el calor que se concentra en la tierra antes de que la semilla brote. Es un estado interno de presencia tan profundo que comienza a cambiar, sin palabras,
todo a tu alrededor. En el mundo espiritual, el silencio tiene un poder raro. No es ausencia, es espacio. Espacio para escuchar lo que antes estaba ahogado por el exceso. Espacio para sentir lo que realmente importa. Y, sobre todo, espacio para alinear tu intención con tu vibración. Es como cerrar los ojos y confiar en que la oscuridad está ayudando a crecer. Cuando recoges tu energía no te estás apagando, estás concentrando la luz donde realmente debe estar, en la acción. Guardar lo sagrado aún en proceso es un acto de respeto. Contigo, con el tiempo, con el universo. Porque exponer demasiado una intención antes de que eche raíces, la debilita. Es como abrir la tierra para mostrar la semilla todos los días. Nada florece bajo exposición constante. Todo lo vivo, antes de mostrarse al mundo, madura en la oscuridad. La vibración contenida es esa elección. La elección de crecer sin prisa por aparecer. De madurar sin prisa por demostrar. Existe una práctica que puede revelar mucho sobre este proceso. Escribir una meta, sellarla, esconderla. Y entonces, observar. Observar qué te sucede cuando no se lo cuentas a nadie. Observar cómo el silencio cambia tu relación con lo que deseas. De repente, notas que estás más comprometido, más centrado, más verdadero. Porque cuando nadie mira, el compromiso es solo entre tú y tu esencia. Y es en ese espacio donde lo invisible empieza a trabajar contigo. La diferencia entre mostrar y demostrar. Hay una línea fina, casi imperceptible, entre el deseo de mostrar algo y la necesidad de demostrar algo. Mostrar nace de un estado de conciencia. Es cuando compartes lo que vives sin intención de convencer a nadie. Demostrar viene de un vacío, de una herida, de una necesidad secreta de ser aceptado, validado, reconocido. Y mientras exista esa necesidad, cualquier logro pierde ligereza. Porque todo lo que se hace para demostrar, pesa. Y todo lo que se hace con paz, fluye. Cuando sientes que necesitas demostrar tu valor, es porque, en algún nivel, todavía dudas de él. Y esa duda silenciosa moldea tus acciones. Haces, pero con ansiedad. Conquistas, pero no te sientes completo. Vives, pero no sientes libertad. Porque demostrar es un movimiento que nace de la carencia. Es el grito de quien aún no cree por completo. Y ese grito, aunque silencioso, vibra. Y el mundo lo siente. El mundo responde no a tu intención consciente, sino a tu verdad inconsciente. Hay una paradoja en todo esto. Porque cuanto más intentas demostrar que puedes, más refuerzas la creencia de que tal vez no puedas. Y ese esfuerzo constante por justificarse frente al otro termina alejándote de tu esencia creadora. Dejas de actuar con libertad, y empiezas a actuar bajo expectativa. Pero la verdadera fuerza nace cuando ya no necesitas probar nada. Cuando lo que haces no depende de la mirada del otro. Cuando tu valor ya no está condicionado a la reacción que recibes. Y es entonces cuando todo cambia. Cuando el hacer se vuelve puro. Cuando el resultado deja de ser una defensa y se convierte en la consecuencia natural de quién eres. Cuando vives tu verdad con tanta integridad que no importa quién cree, quién duda, quién ve o no. Simplemente eres. Y por ser, transformas. La verdadera realización no necesita convencer. Simplemente existe. Y por existir, cambia el ambiente. Cambia a las personas. Cambia el mundo. Sin ruido. Sin esfuerzo. Sin pruebas. La frecuencia del silencio constructivo. No todos los silencios son iguales. Hay un silencio que paraliza, que congela, que apaga la voluntad de seguir. Y hay un silencio que construye, que alimenta, que fortalece el deseo de actuar. Ese silencio activo es raro, porque exige coraje para enfrentar el vacío, la incertidumbre, la incomodidad de la espera. Es un silencio que no huye de la realidad, sino que se sumerge en ella para reorganizar prioridades. Es una frecuencia vibracional que crea espacio para lo importante, que elimina el ruido inútil y concentra toda la atención en la próxima acción. Ese silencio no es fuga. No es ausencia de presencia. Al contrario, es la forma más intensa de presencia. Es el silencio del guerrero que se prepara antes de la batalla. Del artista que contempla el lienzo antes de la primera pincelada. Del alma que se recoge para reencontrar su centro. Meditación, reflexión profunda, autoconciencia, todas habitan ese espacio. Un espacio que no es vacío, sino lleno de potencial. La diferencia está en el movimiento interno. El silencio constructivo es vivo. Es una energía que pulsa bajo la calma aparente. No paraliza, dirige. No apaga el fuego, sino que lo contiene para que no se disperse. Este tipo de silencio crea una fuerza interna tan poderosa que la próxima acción no es solo un movimiento, sino un salto vibracional. Un salto que transforma, que renueva, que amplía. Existe un camino sutil en este viaje, sustituir justificaciones por microacciones reales. Pequeños pasos concretos que, sumados, construyen lo imposible. 5 días de presencia activa en lugar de palabras vacías, ya generan un cambio interno que repercute en el exterior. Porque el silencio constructivo no espera la perfección para actuar. Actúa ahora, con lo que tiene, donde está, y así transforma lo invisible en visible. Historia real. Cuando ella cayó, y todo cambió.
Ella hablaba desde hacía años de abrir un negocio. Se lo contaba a los amigos, explicaba los planes, compartía las ideas con tanta frecuencia que parecía que ya estaba en camino. Pero, en la práctica, casi nada sucedía. Era un ciclo que se repetía. Hablar mucho, actuar poco, sentir frustración. Hasta que, un día, decidió callar. No solo frente a los demás, sino también frente a sí misma. Dejó de alimentar la conversación interna, dejó de exponer sus intenciones. Guardó para sí lo que antes era público. Y con ese silencio, algo cambió. Los primeros días, el silencio parecía un peso. La voluntad de hablar, de justificar, de mostrar seguía siendo fuerte. Pero se mantuvo firme, como quien sostiene una semilla delicada para no aplastarla. Y lo que parecía inercia, en realidad, era el comienzo de la transformación. Poco a poco, en silencio, empezó a actuar. Pequeños pasos, casi invisibles, pero firmes, decididos. En 3 meses, logró más que en 5 años de discursos vacíos. El silencio hizo que el inconsciente entendiera que aquello era serio, que ya no era una idea para compartir, sino una misión para cumplir. Y el mundo respondió. El silencio se convirtió en resultados. El resultado se convirtió en voz, pero ahora diferente. Ya no era la voz de la ansiedad, la justificación o la búsqueda de aprobación. Era la voz de la conquista. Y, curiosamente, ya no necesitaba hablar para ser escuchada, porque el mundo escuchaba en el fruto de su trabajo. Esta historia es la prueba viva de que, cuando callas, tu energía se concentra. Cuando callas, tu compromiso contigo mismo se fortalece. Y cuando callas, el universo conspira a tu favor. No se trata de esconder, se trata de proteger. No se trata de miedo, se trata de respeto. Respeto por el proceso, por la semilla, por la propia transformación que solo ocurre en el silencio pleno y en la acción consistente. El silencio que educa al universo. La verdadera autodisciplina no se hace con palabras. Nace del compromiso silencioso que asumes contigo mismo cuando nadie está mirando. Brian Tracy decía que la autodisciplina comienza justamente ahí, en el momento en que haces lo que debes, sin público, sin reconocimiento. Porque es en ese espacio privado, en el silencio de tu alma, donde ocurre la verdadera transformación. Y es ese silencio el que enseña al universo a respetar tu camino. Tony Robbins complementa con una verdad simple y poderosa. La acción masiva y consistente siempre supera cualquier discurso inspirador. Hablar puede motivar por unos minutos, pero actuar transforma para toda la vida. Silencio no es ausencia, no es vacío. Es presencia absoluta en lo que realmente importa. Es el foco de tu energía concentrada en crear lo que deseas, sin dispersión, sin ruido. Tus resultados son oraciones respondidas. No necesitan ser anunciados a voz en cuello. Solo necesitan ser vistos, sentidos, reconocidos. Cada vez que eliges callar, amplías tu frecuencia de enfoque. Envías al universo un mensaje claro. Estoy entero en lo que hago. Estoy presente en mi camino. El universo no negocia con promesas. Responde a la vibración, a la energía auténtica que emite. Por eso, hablar demasiado es desperdiciar esa energía. Hoy tienes una decisión ante ti. Menos palabras, más presencia. Menos justificaciones, más entrega. Menos planes anunciados, más resultados concretos. El mundo está listo para escuchar tu voz más verdadera, aquella que surge de tu hacer, de tu ser. Así que no digas, haz. Y cuando lo hagas, todo el mundo escuchará, sin que tengas que decir una palabra.